Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a tener un programa súper especial con un invitado de súper lujo. Vamos a tener con nosotros al gran Plácido Domingo. Para muchos, el cantante número 1 del mundo. Le pregunté si se están haciendo óperas nuevas o se están repitiendo las mismas de siempre escritas hace 200 años. Hablamos sobre su vida y también sobre política. ¿Hay innovación, hay modernización en el mundo de la ópera? Porque cuando uno piensa en ópera, piensa en los mismos de siempre, ¿no? En Verdi, en Puccini, en Bizet. ¿Hay ópera nueva? Hay ópera nueva. ¿Dónde, en qué países, dónde está surgiendo esa ópera? Hay ópera nueva. Nosotros hemos hecho algunas óperas nuevas en Los Ángeles. Hemos hecho el Postino. Y ahora acabo de ver una ópera muy interesante, muy buena, en Chicago, que se llama Bel Canto. Y es una historia basada en realidad sobre la política en Perú durante la presidencia de, ¿cómo se llama el japonés? Fujimori. Y una obra con una gran fuerza, es un compositor peruano y muy joven, y la obra me gustó mucho, tanto es que me gustaría mucho llevarla a Los Ángeles. En Los Ángeles estrenamos una ópera basada en una novela muy corta de Isabel Allende, que se llama Dulce Rosa. Un tema extraordinario que se le ocurrió a ella, y tuvo mucho éxito. Y había algo de música chilena dentro de esto, como hubo música también peruana en la otra ópera que acabo de ver. Leila Cobo, directora de contenidos y programación latina de la revista Billboard. ¿Qué te parece lo que nos dijo Plácido Domingo sobre el futuro de la ópera? ¿Tú crees que la ópera tiene futuro? Una de las óperas que él menciona, que es Bel Canto, es basada en un libro de Anne Patchett, que es un libro, a mí me parece divino, es uno de mis libros favoritos. Y ella es una escritora americana, pero escribió este libro basado en la toma de la embajada en el Perú. Entonces es un libro muy interesante porque la historia es de una cantante de ópera a quien el presidente de Perú invita a cantar en la embajada. Fujimori en ese momento. Sí, se supone, ¿no? En el libro nunca dicen, y tampoco dicen que es Perú, dicen en un país andino, bueno, donde el presidente era de ascendencia japonesa. Entonces él invita a esta cantante, esta gran diva, y en la mitad de su recital se toman la embajada. Entonces es un libro muy lindo donde la música es un factor muy importante. Y me encantaría ver cómo lo llevaron a la ópera, pero ese tipo de cosas creo que es lo que va a mantener la ópera viva.